Buen día, estimados médicos. Esta presentación es de nivel avanzado y está dirigida a médicos residentes que siguen las especialidades de diagnóstico por imágenes, neurología, neurocirugía, oncología y para todos los médicos y estudiantes de medicina que desean afianzar sus conocimientos en esta área. Vamos a resolver un caso clínico explicando y reforzando la utilidad de los signos radiológicos, la anatomía en la práctica clínica, los diagnósticos diferenciales por tejidos y la importancia de la unidad clínico-radiológica en el diagnóstico de tumores cerebrales. El estudio es una resonancia magnética cerebral. Hay imágenes en los planos anatómicos axial, coronal y sagital. En una resonancia magnética se habla de hiperintensidad cuando se ve blanco, hipointensidad cuando se ve oscuro. Y se utilizan ponderaciones y secuencias. Por ejemplo, esta imagen está ponderada en T1 y esta otra está ponderada en T2. Esta ponderación pertenece a una secuencia llamada BAI y esta otra pertenece a una secuencia llamada turboespineco. La secuencia BAI es volumétrica, es decir, destaca por su resolución espacial, tiene cortes milimétricos o finos. En cambio, estas imágenes del ejemplo corresponden a secuencias turboespineco. Todas estas también son turboespineco y han sido ponderadas en T1 y en T2. Estas dos imágenes están ponderadas en T2, pero se ven distintas porque a esta imagen se le ha aplicado una técnica llamada supresión grasa. En las ponderaciones en T2, como estas, la grasa y el agua son hiperintensas y a veces no podemos diferenciarlas. Cuando aplicamos una técnica de supresión grasa, oscurecemos la grasa, de tal manera que resaltan todos los líquidos, tanto en movimiento como el líquido cefalorraquídeo y los líquidos estacionarios, por ejemplo, el edema y el contenido de una lesión tumoral. Hay más secuencias y técnicas que no fueron incluidas en esta diapositiva, como la secuencia FLAIR, susceptibilidad magnética, T2 estrella, time of flight, difusión con mapa DC, espectroscopía, perfusión, etc. Cuando aplicamos a una resonancia magnética para el diagnóstico de un tumor cerebral, necesitamos herramientas ligadas al conocimiento médico, por ejemplo, como el conocimiento de la anatomía, signos radiológicos, diagnósticos diferenciales por tejidos o por órganos, conocimiento de entidades etiológicas más frecuentes, etc. Por ello, necesitan conocer y utilizar métodos de abordaje diagnóstico. Les presento el que yo uso, pero ojo, hay otros métodos. Este método de abordaje se basa en el desarrollo de 6 preguntas. Las dos primeras son las más importantes y están ligadas a la anatomía. En algunas ocasiones su aclaración es más que suficiente para llegar al diagnóstico. Por ejemplo, si el tumor nace de las meninges, los diagnósticos diferenciales serían el meningioma, el sarcoma meningio, hemangiopericitoma, infiltración meningoencefálica, etc. Si se origina del parénquima cerebral, tenemos el glioblastoma multiforme, el trocitoma anaplásico, linfoma, tumores inflamatorios, etc. Si nace de los pares craneales, tendríamos al schwannoma, las neuritis, implantes secundarios, invasión perineural, etc. En los huesos tenemos pues el cordoma, condrosarcoma, metástasis ósea. Si la lesión es de los ventrículos, tendríamos al neurocitoma central, papiloma de los plexos coroideos, carcinoma de los plexos coroideos y podemos seguir mencionando más diagnósticos con los demás tejidos intracraneales que nos falta mencionar acá. Primero, debemos determinar si es intraaxial o extraaxial. Intraaxial significa que el tumor nace de un solo tejido, el parénquima. Por parénquima nos referimos a los hemisferios cerebrales, tronco encefálico y el cerebelo. En cambio, extraaxial son todos los demás tejidos del sistema nervioso central, es decir, meninges, pares craneales, sistema basal, hueso de la base del cráneo, de la bóveda, polígono de Willis, sistema vertebral axilar, senos cavernosos, espacio epidural, espacio subdural, etc. ¿Cómo podemos saber de forma profesional si es intra o extraaxial? El doctor Scott Atlas en su libro RM de cabeza y columna nos habla de criterios sugerentes pero no específicos. No es necesario que todos los criterios estén presentes. Los 3 primeros criterios que observan
corresponden a una patología específica de las meninges llamada meningioma, que no corresponde a este caso clínico, pero en otro momento se los enseñaré con ejemplos reales. Pero el cuarto criterio sí lo vemos representado en la flecha morada. Esta línea oscura corresponde al piso de la base del cráneo a nivel de la fosa temporal media, conformada por los huesos esfenoides y temporal. La fosa craneal media aloja los lóbulos temporales, pero en la fosa craneal media derecha, observen cómo la lesión neoformativa desplaza al lóbulo temporal derecho, separándolo de la base del cráneo. Pero el doctor Atlas también nos habla de hallazgos definitivos. El más importante y el que identificamos en este ejemplo es el primero. La identificación de interfaces anatómicas, que son 4. Vasos piales, líquido cefalorraquídeo, dura y corteza. Hemos representado 3 de ellas con flechas de colores. En verde tenemos a los vasos piales, estas dos estructuras pequeñas, pero también podemos ver el desplazamiento de vasos mayores como el sifón carotidio y la arteria vertebrobasilar. En azul estamos representando la línea dural en oscurito que tenemos acá. Y en rojo estamos señalando a la corteza cerebral. En esta ponderación entre 1 vemos a la corteza cerebral de un color gris oscuro. En cambio, la sustancia blanca tiene una tonalidad gris clara. No quiero pasar por alto este signo radiológico, la ausencia de edema cerebral, así textual, ausencia de edema cerebral. Este signo es muy importante y apoya el diagnóstico de lesión extraxial. Es uno de los signos más utilizados. En cambio, las lesiones intraxiales suelen tener edema cerebral, con algunas pocas excepciones. Por ejemplo, las metástasis cerebrales menores de 8 milímetros, los gliomas menores de 1 centímetro, esos no van a presentar edema. Ahora, les haré una pregunta con trampa. ¿La presencia de edema cerebral descarta que una lesión sea extraxial? La respuesta es no. La ausencia de edema apoya el diagnóstico de lesión extraxial, pero la presencia de edema no es específica de una lesión intraxial. Algunas lesiones extraxiales grandes, por compresión parenquimal o disrupción de la barrera hematoencefálica, van a producir edema en el parénquima comprimido. No lo olviden, apúntenlo en su libreta y repitan el audio si necesitan escucharlo de nuevo. Ya determinamos que la lesión es extraxial, entonces, ¿de qué estructura anatómica depende? Tenemos un hallazgo sugerente, un hallazgo definitivo y la ausencia de edema que nos indica que la lesión es extraxial. Es decir, no nace del parénquima, por lo tanto, excluimos los diagnósticos diferenciales de lesiones intraxiales. El problema es que hay muchas estructuras anatómicas extraxiales. Por ejemplo, meninges, paredes craneales, cisternas basales, huesos de la base del cráneo, polígono de Willis, senos cavernosos, espacio epidural, espacios subdurales, y puedo seguir enumerando estructuras anatómicas. ¿Cómo podemos saber a qué estructura corresponde esta lesión extraxial? Acá tenemos que usar conceptos de anatomía descriptiva y topográfica. En la especialidad de radiología, es decir, diagnóstico por imágenes, es obligatorio dominar anatomía. Observen que el tumor sigue un trayecto que va desde la fosa posterior, comprimiendo al tronco cerebral, ingresa a la fosa craneal media en posición paramediana, borra el seno cavernoso derecho y sale del cráneo ingresando a la órbita. Pregunta de examen. ¿Qué estructuras anatómicas realizan este recorrido? ¿Vasos sanguíneos? No, no con este recorrido, desde la fosa posterior hasta la órbita. Meninges tampoco, porque ellas se ubican dentro del cráneo y de la columna. Entonces, ¿cuál? Fácil, los pares craneales. ¿Cuál de ellos? Los pares craneales son 12, pero solo 4 hacen este recorrido. El tercero, cuarto, quinto y sexto par craneal. Estos 4 pares craneales nacen del tronco cerebral, atraviesan el seno cavernoso
y salen del cráneo ingresando a la órbita. No viene el caso, pero aprovechemos en recordar algo más de anatomía. Los pares craneales 3, 4, la rama B1 del trigémino y el sexto atraviesan, ingresan a la órbita por la hendidura esfenoidal. En cambio, la rama B2 del trigémino ingresa a la órbita por otro sitio. Lo hace a través del agujero redondo mayor. La rama B3 del trigémino no va a la órbita porque ésta ingresa por el agujero oval. Ahora sabemos que depende de un par craneal. Vamos a excluir los diagnósticos diferenciales de las demás estructuras anatómicas. ¿En qué diagnóstico podríamos pensar de momento? Schwannomas, neuritis, implantes secundarios, invasión perineural, etc. Ya determinamos que la lesión es extraxial y que anatómicamente puede depender de los pares craneales 3, 4, 5 y 6. Ahora analizaremos sobre el contenido de la lesión y algunas particularidades que aporta la resonancia magnética para excluir diagnósticos diferenciales y reducir las posibilidades diagnósticas a una o a dos. La primera imagen, ponderada en T1, muestra realce heterogéneo del contraste endovenoso de casi toda la lesión. El realce endovenoso significa que el contenido es sólido, ¿verdad? Pero noten la presencia de pequeñas áreas hipointensas. Estas áreas hipointensas que no captan contraste corresponden a áreas quísticas, es decir, es una lesión mixta, pero está predominando el contenido sólido. Esta segunda imagen corresponde a una secuencia turboespineco ponderada en T2. Las imágenes ponderadas en T2 tienen la particularidad de mostrar los líquidos hiperintensos, es decir, blancos, resaltándolos como lo señalan los asteriscos rojos, líquidos como el de los globos oculares, líquido cefalorraquídeo, de la cisterna quiasmática, de la cisterna interpeduncular, intraventricular y de los surcos cerebrales. Pero observen la lesión. Es la misma lesión. Es tan hiperintensa como los líquidos. Si no vieran la imagen contrastada, pensarían que es sólida o quística, solamente viendo la imagen T2. Yo pensaría que es quística. Por eso es que el contraste endovenoso es obligatorio en tumores, de lo contrario podemos confundirlos y errar el diagnóstico. Esta lesión sólida, que parece quística, en la ponderación T2, la literatura americana la llama C-slide. Esta propiedad que tienen algunas masas sólidas de simular líquidos en T2, podemos verlo en un grupo reducido de diagnósticos diferenciales. Algunos sarcomas, lesiones vasculares y lesiones neurogénicas también como el schwannoma. Vamos resumiendo. Los signos radiológicos nos mostraron que la lesión es extraxial, la anatomía nos ayudó a determinar que depende de un par craneal, la resonancia nos muestra que es sólida simulando ser quística en T2, propiedad que vemos en 3 posibilidades diagnósticas que están ahí resaltadas. Hasta acá ya podemos hacer un diagnóstico. Extraxial, precraneal, sólido C-slide, el diagnóstico es. Sé que muchos ya lo saben, pero aprovechemos el caso clínico para explicar el cuarto punto. No vamos a determinar porque eso lo hace el patólogo, vamos a tratar de hacer una aproximación de benignidad o malignidad. Esta fase del abordaje diagnóstico se llama caracterización y está íntimamente ligada a las fases anteriores que ya hemos resuelto. La hemos separado en preguntas o fases por temas pedagógicos. En esta fase tratamos de hacer unidad clínica con las conclusiones obtenidas hasta el momento, tratando de identificar características de benignidad o malignidad. La hiperintensidad de señal de la mayoría de tumores muestra hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2, como nuestro ejemplo. Vamos acá, hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Sin embargo, algunas lesiones o tejidos por su contenido presentan un patrón diferente. Por ejemplo, si la lesión en vez de ser hipointensa en T1 fuera hiperintensa en T1, ¿qué contenido podría tener y cómo influye esto en los diagnósticos diferenciales?
Para responder esto, ustedes necesitan saber qué elementos, sustancias o tejidos son hiperintensos en T1. Solo son 6. El primero es la grasa, entonces pensarían de repente en tumores lipídicos. El segundo es la methemoglobina de la sangre. Entonces hay que pensar en tumores vasculares primarios, como el cavernoma, o de repente en metástasis cerebrales hemorrágicas. Ah, ya, aprovechando. Pregunta de examen. ¿Qué tumores dan metástasis cerebrales con tendencia a sangrar? No viene el caso, pero vamos a tocarlo por cultura general. Los doctores Lasman y De Angelis en el año 2003 en el Clinical Neurology de Norteamérica citaron 4 tumores que son propensos a sangrar: tiroides, coriocarcinoma, riñón y melanoma. Para que no lo olviden, usen esta mnemotecnia: resonancia magnética y tomografía computada. Las siglas de resonancia magnética son RM, que sirven para recordar el riñón y el melanoma. Las siglas de tomografía son TC, que sirven para acordarse de tiroides y del coriocarcinoma. De esta manera ustedes pueden recordar los 4 tumores cuya metástasis cerebral es propensa a sangrar. En dicho artículo también mencionan un quinto tumor, el cáncer de pulmón, que no es propenso a sangrar como los otros 4, pero sí lo puede hacer. Y como su frecuencia es mucho más alta, se va a convertir en la metástasis hemorrágica más frecuente. Entonces, la mnemotecnia sería RM y TC de pulmón, para que se acuerden de las 5 metástasis cerebrales hemorrágicas. A ver, sigamos con la lista de lesiones hiperintensas en T1. El primero fue la grasa, el segundo la methemoglobina en la sangre, el tercero la melanina, que lo podemos ver en el melanoma, el cuarto es el calcio, pero en estadio inicial, porque acuérdense que la calcificación es un proceso fisiológico. Cuando termina ese proceso fisiológico se vuelve hipointenso en T1, pero en un estadio inicial va a ser hiperintenso en T1. El quinto son las proteínas y el sexto es el contraste endovenoso. Esos 6 elementos son hiperintensos en T1. Continuamos. Homogéneo, el parénquima homogéneo solemos verlo en lesiones benignas, mientras que muchas lesiones malignas tienen un parénquima de tipo heterogéneo. Sin embargo, hay lesiones benignas con parénquima heterogéneo, como algunos schwannomas. Lo mismo el tamaño. Mientras más grande la lesión, mayor la probabilidad de malignidad. Los bordes definidos suelen verse en lesiones benignas y los bordes mal definidos suelen verse en lesiones malignas. Este signo pesa un poco más que los otros dos, pero, eh, cuando los bordes son mal definidos también debemos pensar en infiltración. Pero mucho cuidado porque existen lesiones malignas de bajo grado con crecimiento lento que forman una pseudocápsula dando bordes bien definidos como si fueran una lesión benigna. Nuestra lesión hemos podido ver que sus bordes son bien definidos. No hay infiltración, no hay edema. La captación del contraste suele ser homogénea en lesiones benignas y suele ser heterogénea en lesiones malignas, pero este parámetro debe ir acompañado de los otros, otros hallazgos que nos hagan sospechar en malignidad, como los bordes, la celularidad, si usamos difusión, la angiogénesis, si usáramos perfusión, etc. Esta lesión que nosotros tenemos es grande, de parénquima heterogéneo, realza en forma heterogénea con el contraste endovenoso. Sus bordes son definidos. Es una lesión extraaxial, depende de un par craneal, siendo sugestiva de un schwannoma gigante. Está descrito que los tumores malignos de estirpe neural tienen hallazgos por resonancia magnética poco específicos. En ellos, en los tumores malignos, suele verse componente hemorrágico, que se vería hiperintenso en T1, ya acá no lo vemos. Y también tienen bordes mal definidos, que tampoco lo vemos, porque acá los bordes son bien definidos. Estos hallazgos, como no los encontramos en este paciente, son signos negativos. Esos signos negativos, ausencia de componente hemorrágico y bordes definidos, en asociación con los hallazgos positivos que ya hemos descrito, nos induce a pensar que la lesión es benigna. Entonces, los signos radiológicos nos están indicando que la lesión es extraaxial, el conocimiento de la anatomía indica que depende de un par craneal,
La resonancia magnética define que la lesión es sólida, simulando ser quística, y la consolidación de los hallazgos encontrados más el conocimiento teórico de los signos negativos nos sugiere benignidad. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? El diagnóstico planteado por imágenes y confirmado por anatomía patológica fue un schwannoma gigante de los pares craneales. ¿Cuál de los 4 pares craneales? El conocimiento de la frecuencia de presentación más las características de la lesión nos orienta a pensar que se trata del quinto par craneal. Aquí resulta importante conocer la historia natural de los tumores más frecuentes, es decir, también se requiere tener experiencia en el manejo de estas patologías. El análisis sistemático no termina con el diagnóstico de la patología principal. También resulta importante identificar los problemas secundarios, pues recuerden que estos problemas secundarios son los que suelen traer al paciente a un centro de salud. La ley de la causa y del efecto. En verde identificamos proctosis, condicionado por el efecto de masa del tumor que ha salido del cráneo y ha ingresado a la órbita. La línea verde nos muestra el desnivel de los globos oculares. En azul identificamos hidrocefalia supratentorial debido a que el tumor está aplastando al mesencéfalo y dentro del mesencéfalo se encuentra el acueducto de Silvio, el cual se va a obstruir por la compresión. En rojo señalamos la compresión del tronco encefálico en sus 3 niveles. Abajo, bulbo raquídeo, protuberancia y el mesencéfalo. Esta última estructura, el tronco encefálico comprimido, es peligroso. Recuerden que ahí están ubicados el centro respiratorio y el centro cardíaco a nivel de los núcleos grises del bulbo raquídeo encargados de mantener el ritmo respiratorio y cardíaco. También noten que los surcos cerebrales apenas son visibles. Y junto con la hidrocefalia, eso tiene que hacernos sospechar de hipertensión intracraneal. En resumen, ¿qué condiciona? Acá enumeramos lo que condiciona por orden de importancia. Compresión del tronco cefálico, hipertensión intracraneal, hidrocefalia supratentorial y proctosis. Ya hemos resuelto este caso clínico y hemos cumplido con los objetivos que nos hemos tratado al inicio de la presentación. Les agradezco por su atención. Quiero saludar a la promoción 41 de la Facultad de Medicina de la UNT, Universidad Nacional de Trujillo. Yo radico en Lima, hice la especialidad de radiología en Lima, pero la mitad de mi corazón le pertenece a mi Trujillo porque ahí estudié. He querido mostrarle cómo entrenamos a los médicos residentes de la especialidad de diagnóstico por imágenes conocida como radiología. Nuestra especialidad es bonita y compleja, como la especialidad de medicina interna, pero orientada a los diagnósticos de tipo estructural, no los funcionales. Adiós a todos, que Dios me los bendiga. Gracias.